Hola, soy Ricardo Chacal. Este es el segundo video para el curso autogestivo de escultura híbrida, perteneciente al programa de Territorios Enlazados Campeche. Esta ocasión vamos a tratar nuevamente dos temas. El primero de ellos es la no la escultura primitiva, la arquitectura primitiva, y el segundo la cestería. Una vez más, estos son temas que me interesan tratar al principio del programa, porque nos vamos adentrando en los materiales, primero los más básicos, para después ir metiéndonos en materia de materiales un poco más complejos. Entonces, les quiero contar un poco primero sobre la arquitectura primitiva. Es decir, la arquitectura primitiva se desarrolla obviamente como una necesidad, la necesidad de refugio. Entonces, y como los primeros que lo desarrollan es también, una vez más, en el Paleolítico, y además ellos necesitan que estas viviendas que construyen se puedan mover junto con ellas. Entonces se desarrolla una arquitectura móvil. Hacen uso, una vez más, de los elementos que tienen a disposición, de su mayoría orgánicos, como huesos y pieles de animales. Entonces, primero se construían como una especie como de réplica de cavernas, ¿no? Así, es decir, necesitaban llevarse la cueva con ellos. Entonces una especie de pequeñas cúpulas. Hay algunos registros muy interesantes de estas construcciones hechas con huesos con los colmillos de mamuts, y entonces básicamente solo se formaba una cúpula y se ponía encima tela de animales. Se parece mucho a algo que hacemos acá en México, que son los temazcales, ¿no? Después, bueno, también acá en América estaban los tipis, pero son posteriores, porque sabemos que, digamos, la civilización primero se desarrolla en el continente europeo y después se traslada hacia América, ¿no? Pero también está algo mucho más desarrollado, que son las yurtas, que son principalmente de las tribus mongolas, que son edificaciones un poco, es decir, que son un poco más fijas, pues, sí, que están como a mitad de camino, están a mitad de camino de un edificio, bueno, una construcción fija y una móvil. Entonces, las yurtas desarrollan un sistema en el que la madera con la que se hace tiene como una especie como de pivote. Entonces eso permite formar círculos, y después se colocan también telas y pieles de animales, y entonces eso permitía justo tener una chimenea adentro, o poder poner una cama mucho más confortable, etcétera, etcétera. De hecho, algunas tribus nómadas todavía las utilizan hoy en día, no son tan comunes, pero también se han puesto de moda. Sé que, por ejemplo, ahora en algunos lugares de Hawái o en algunas otras partes de Europa también se han puesto de moda y se construyen, y se consideran más bien edificaciones, sí, fijas, ¿no? Porque se utilizan materiales con los que y modos de ensamblaje que la fijan al lugar y no la hacen trasladable. Y bueno, les mencionaba, entonces acá en América están los tipis, que son básicamente una unión de 5 postes en una cúspide, es un cono, y después justo se cubre con tela o con alguna piel de animal, y eso permite tener como este refugio móvil, ¿no? Y eso es como una arquitectura muy inmediata. Básicamente se puede resolver un poco con los elementos que se encuentran en el sitio donde uno anda, ¿no? También estaba mucho justo como solo llevar, por ejemplo, las pieles, y después la madera o las ramas con las que hacían de postes y demás, pues se encontraban a medida que se iba trasladando, ¿no? Es decir, no era necesario cargar con toda la casa, con todo este pequeño hábitat, sino nada más quizás como con el recubrimiento, y en ocasiones ni siquiera, ¿no? Porque se podía ocupar algunas otras hierbas, ¿no? Pastos, cortezas de árbol, etcétera, etcétera. Y después, cuando el hombre se hace sedentario, entonces necesita estructuras que sean mucho más fuertes, que resistan más las inclemencias del tiempo, porque además la edificación se mantenía en un mismo lugar durante varios años. Entonces eso significa que le tocaban tanto las lluvias como las sequías, ¿no? Entonces tenía que resistir diferentes climas y al mismo tiempo ser confortable, ¿no? Entonces se desarrolla el adobe, que básicamente es una cosa que llamamos paralelismo cultural. Es decir, que se desarrolla tanto en Europa como en Asia, como en América,
más o menos en un periodo parecido. Es algo así como si la idea anduviera volando y todos la pescaran al mismo tiempo. El adobe básicamente es tierra, ¿no? En esencia es tierra y agua. Digamos, ya habíamos visto que la tierra se compone de múltiples cosas, ¿no? Mucha materia orgánica. Y entonces algunos de estos componentes permiten que haya una mejor cohesión, ¿no? Es decir, no todas las tierras son idóneas para fabricar adobe, pero además recuerden que no es lo mismo tener tierra que tener arena, ¿no? La tierra sí es esta materia orgánica que sabemos que tiene una gran cantidad como de limo y barro y otros desechos de cosas orgánicas como hojas y demás que se descompusieron. En cambio la arena básicamente son pequeñas rocas, ¿no? Entonces es sílice muy molida y pueden ser cuarzos, grava, ¿no? Entonces esta materia, justo como no tiene estos otros elementos que le permitan cohesionarse con el agua, entonces no es apta para formar adobe. Se hacen cosas como los castillos de arena, por ejemplo, ¿no? Pero estos pierden su estructura mucho más rápido que el adobe, porque cuando esta tierra pierde gran cantidad de agua o casi toda, entonces se vuelve muy fácil que se erosione. Es decir, cualquier viento o un poco de agua la desmorona, y no así con el adobe, ¿no? El adobe, a pesar de que se moje o que le corre el viento, es mucho más compacto, es mucho más resistente y resiste mejor la intemperie y las inclemencias del tiempo, ¿no? En ese sentido el adobe me parece más interesante porque plásticamente nos otorga mayores posibilidades de trabajar con él, y además hay como técnicas que ya se han desarrollado y que tampoco tenemos que inventar gran cosa, ¿no? Sino solamente como adaptar esto otro que ya se ha ido desarrollando. Enseguida les voy a mostrar unos ejemplos. Primero quiero contarles brevemente de qué se tratan y entonces después irles mostrando. El primero se llama bajareje, que básicamente es un bastidor de varas que permite que el adobe se pegue a él. El otro sería pajareje, que básicamente es también un mismo bastidor de varas, pero que una paja o algún pasto o alguna fibra larga se embebe en el adobe y entonces se cuelga de estas otras varas, ¿no? Está también una que es como la versión más europea del adobe, que se llama core, que básicamente son pequeñas bolas de adobe que se van poniendo unas tras de otras como si fueran pequeños módulos, como si fueran tabiques, pero aún húmedos, ¿no? Y por supuesto está el adobe, que es lo que conocemos generalmente como este ladrillo de un tamaño grande, ¿no? Que se utiliza justo como bloque, ¿no? Como módulos para construir bardas y demás, ¿no? Bueno, y además ahora también cuando empezó la carrera hacia Marte, se hizo un concurso para desarrollar nuevas viviendas que pudieran construirse allá también, un poco como estos primeros hombres, ¿no? Entonces al llegar a un nuevo lugar, y se desarrolló una técnica que se le denomina superadobe, que básicamente es como se hacen las salchichas o el chorizo, ¿no? Básicamente se tiene un enorme tubo que se usa, en este caso son como los de costales, ¿no? Es como una gigantesca tripa, se tapa un lugar, cuando se sella un extremo y entonces se llena con arena o con tierra. En este caso sí no importa que no tenga agua, y básicamente se construye como si fueran grandes churros de barro, o como cuando construimos cerámica, que se llama por listón, ¿no? Entonces se hace esta salchicha y se coloca una encima de otra y encima de otra, y etcétera, etcétera. Después se le atraviesan unos postes y con eso se consigue por lo menos las bardas, ¿no? Les voy a mostrar entonces los ejemplos, y además también les voy a enseñar de una forma rápida y además esquemática y en una pequeña maqueta cómo es que se hace, para que después ustedes lo repliquen. Bueno, tengo ya previamente construido un pequeño bastidor. Esto es un desecho que encontré también por ahí, ¿no? Pero básicamente este es un bastidor a escala de cómo se construye el bajareje, ¿no? Es decir, digamos, esta parte de aquí sería el suelo y esto sería el techo. Entonces,
Estos que se denominan postes se entierran en el suelo y después se atraviesan estas otras varas, ¿no? Que entonces van por debajo, por encima, por debajo, y después se invierte por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tienes esto, digamos, esto funciona como una barda, así. Luego, esto de acá, esto es la tierra. Digamos, voy a hacer como, recuerden esto, vamos a hacer una pausa al respecto. En cuanto a lo que podríamos decir como proporciones de agua y tierra del adobe, no es exacta, porque las condiciones en las que encontramos la tierra no siempre son las mismas. Es decir, para empezar, no todas las tierras son iguales. Las tierras que son muy ricas en limo y en barro tienden a absorber mucha más cantidad de agua que aquellas que son más arenosas. Y también si cuando nosotros juntamos la tierra, esta se encuentra seca o húmeda, como es este caso, pues entonces también la cantidad de agua que va a absorber para poder formarse una buena estructura será diferente. Es decir, miren, esta que solo está húmeda, ya más o menos logro yo conseguir unos pequeños terrones, ¿no? Pero aún son muy frágiles. Voy a agregar un poco de agua. Cuando es en una escala pequeña, pues digo, basta con las manos para trabajar con la tierra. Pero cuando es muy grande, lo que se suele hacer es que se trabaja con los pies, un poco como cuando se hacen la vendimia, que se presionan las uvas. Entonces uno se tiende la cantidad de tierra que se va a trabajar y se le coloca agua y entonces básicamente que se baila sobre ella. También dependiendo de la zona en la que nos encontremos, se suele poner un agregado al adobe, es decir, algo que genere una estructura flexible. Cuando nosotros hacemos algo con cemento, entonces no sé si alguna vez hayan visto que también se hace un entramado con varillas, que son este metal que está hecho una cuadrícula, y entonces después de eso ya lleva el cemento. Es decir, entonces el cemento aporta la dureza y las varillas aportan la flexibilidad. Necesitamos algo parecido con el adobe. Es decir, entonces la tierra una vez seca aporta la dureza y estas fibras de paja o de pasto o de heno nos aporta la flexibilidad, ¿no? Y eso en cuanto a arquitectura, pero para nuestros propósitos que son pues escultóricos, no siempre tenemos que poner estas fibras, ¿no? Porque nuestro objetivo no siempre es el mismo. Es decir, yo he ocupado el adobe para hacer moldes o para hacer piezas. Ya les pondré algunas imágenes, ¿no? Es decir, hay algunas cosas con las que yo tomo un molde al estilo, digamos, al estilo más contemporáneo que hay, ¿no? Así con silicón o con látex y un contramolde de fibra de vidrio, y después el vaciado está hecho con adobe. O viceversa, ¿no? Para fundir algo, por ejemplo, como si fuera fundición a la arena, entonces se puede usar adobe, que tampoco es una técnica tan nueva. Se ha utilizado para fundir campanas, por ejemplo, ¿no? Se hace un molde con adobe de la campana, entonces después, casi siempre a la cera perdida, se derrite la cera y entonces queda el hueco y ya se coloca el bronce. Bueno, entonces parece que también es un poco porque yo lo he hecho muchas veces. Parece que justo con la primera cantidad de agua que le puse, el adobe ha quedado muy bien. Bueno, y también les digo, dependiendo del propósito que tenga el adobe, es cómo lo vamos a necesitar. Es decir, si uno va a construir ladrillos, algo como esto es perfecto, ¿no? Es decir, si tú formas una pequeña salchicha, ¿no? Y la puedes sujetar así, sin que se quiebre, no a menos que hagas como... Pero si la sujetas solo así y esta no se rompe, es decir que tienes la consistencia apropiada como para fabricar ladrillos, ¿no? Pero si vas a hacer, por ejemplo, pajareje, que es lo primero que vamos a hacer, necesitas que sea un poco más húmeda. Pero de hecho creo que justo para no preparar doble, primero les voy a mostrar el pajareje. Esto
Pues básicamente justo es es otro bastidor. Este está construido con varas, ¿no? Que esto funcionaría como una barda, ¿no? Es decir, esto blanco sería nuestra tierra, se colocan los postes. Tiene que ser mínimo 3 postes, porque eso nos permite que haya una tensión entre ellos. Es decir, cuando yo voy mezclando aquí por arriba, por debajo y por arriba, y contraponerlo, entonces eso permite que esto se tensione, ¿no? Y eso hace que le dé la estructura y la fuerza. Entonces, el mínimo que necesitamos para construir cualquiera de estas cosas son 3 postes y después las que se van colocando. Voy a poner uno para que... ¿no? Entonces, es decir, este está por encima, por debajo y por encima, y el que sigue se invierte. Recuerden que esto está a escala, es decir, si fuera un elemento arquitectónico, esto sería pues mucho más grande, ¿no? Esto sería como pequeños troncos y estos serían varas que, una vez más, para trabajar esto es mejor utilizar la madera verde porque es más flexible. Las fibras aún están llenas de agua y eso permite que no se quiebren cuando uno las trabaja, ¿no? Entonces, digamos, tengo aquí mi barda y con el bajareje lo único que se hace también, digamos, esta es una bola muy pequeña, pero si lo hiciéramos a escala normal, pues entonces yo usaría bolas al menos de este tamaño, como así. Y simplemente lo que haces es que uno suele aventarla, ¿no? La avientas y entonces eso permite que entre de los dos lados. Pero aquí justo pues como es a escala, les digo, entonces no la voy a aventar, sino solo voy a presionarla. Cuando uno construye de este modo, digamos, supongamos que esta es la parte exterior de la vivienda o de la barda o lo que sea, entonces es necesario hacerlo por ambos lados. Parte de las ventajas que tiene construcciones como esta, es decir, sobre el adobe, bueno, para empezar, no sé exactamente si ventajas o desventajas, sino más bien responden principalmente como a geografías, ¿no? Es decir, a veces no se tiene suficiente tierra o a veces se tiene pues justo más, una gran cantidad de plantas o de madera, y entonces pues uno hace uso de aquellas cosas que tiene para poder resolucionar el problema o lo que sea que vaya a resolver, ¿no? Entonces, es decir, y además esto permite que en lugar de, por ejemplo, el adobe suelen ser bardas muy muy grandes, ¿no? De hasta 90 centímetros a veces, ¿no? Pero esto, como ya tiene esta estructura fuerte, que serían las ramas, y esto básicamente es el aislamiento, ¿no? Así algo que impide que pase la lluvia, el polvo, los vientos, ¿no? Y además también lo mantiene mucho más cálido. Entonces eso permite que esto sea mucho más delgado. Esta, como es una maqueta, tengo que hacer una presión un poco excesiva. Cuando es en verdad, pues justo la acción que yo ejerzo de aventar la bola hace que una parte de la materia que estoy arrojando entre dentro de las varas. Es decir, estas no están completamente pegadas, ¿no? Hay pequeños espacios entre ellas. Entonces cuando yo arrojo la materia, parte de ella atraviesa un poco hacia acá y se mezcla con la que está en el otro lado, ¿no? Entonces yo arrojo y entonces esta se cohesiona aquí, ¿no? Y no hace falta que yo esté presionando de este modo, ¿no? Lo que hace que sea más rápida y un poco más efectiva la producción del mismo. En casos como este, bueno, esto se deja secar y por lo regular se contrae un poco porque
pues como pierde humedad y pierde parte de la materia, entonces al secarse siempre suelen quedar algunos huecos, entonces eso simplemente se resanan aquellos huecos que haya, y por lo regular también a esto se le aplica después algún tipo de recubrimiento. Suele ser cosas como cal, o alguna otra arena, ¿no? Que también, dependiendo justo de la geografía, se aprovecha para que esta cal o arena haga de repelente para insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que no entren pequeños animalitos por aquí y deterioren la madera. Bueno, entonces esto se llama bajareje. Lo voy a poner por acá.